Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Los inversionistas extranjeros están viendo un gran potencial en Aruba para distribuir sus diferentes marcas. Este fue el caso de uno de ellos, quien le indicó al primer ministro Mike Eyman, quien le expresó en su más reciente visita a Panamá, el fuerte interés que tienen de poder hacer parte de los inversionistas que estarían en la calle principal de Aruba. Me di cuenta automáticamente que el primer ministro vino aquí con la intención de poder echar para adelante lo que es la calle principal de Aruba, lo que es el Main Street. Y vino a dar la cara porque siento que se ha hecho una infraestructura ya y han invertido dinero para poder crecer lo que es la parte comercial, y él está viniendo a buscar los inversionistas y las personas, las compañías que tienen las diferentes marcas. Y por supuesto, queremos mucho a la isla de Aruba, creemos en la isla de Aruba, y los inversionistas van a ir. Solamente que sí le di un par de consejos en la cual que el turista tiene que entrar a la calle y tienen que ir a visitarlo, pero me parece que está trabajando por su isla. Voy personalmente todos los años, más de 10 años, a pasar con mi familia allá. Nosotros hacemos negocios con diferentes clientes que le vendemos producto a las diferentes tiendas, ¿no? Tiendas de hace muchos años, La Linda, Eco, de hace muchos años tenemos muy buenas relaciones con todos los clientes allá, pero sí queremos ahora establecer y abrir nuestro flagship store en Aruba, que en la cual ya hemos abierto más de 100 tiendas en Latinoamérica, y ahora estamos en la búsqueda también de abrir en todo lo que es el Caribe, no nada más en Aruba, pero Aruba es nuestro main focus actualmente. Podemos buscar alguien local que tenga la experiencia de haber manejado tiendas, y así sucesivamente se hace las diferentes inversiones y los acuerdos para poder abrir las tiendas. Estoy planeando la otra semana ir a Aruba. Tengo ciertos clientes que están interesados, y también para ver qué otros clientes están en nuestra capacidad de comercial y financiera que pueda también interesarle abrir la marca, abrir una tienda ya de la marca. En otras noticias, la crisis del desabastecimiento que enfrentan los venezolanos toca también el mercado de los vehículos y de los repuestos. Los ciudadanos ven cómo se envejecen sus carros y no tienen cómo arreglarlos. Pero en cambio, una venezolana, sin embargo, corrió con suerte por cuenta del presidente Nicolás Maduro. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, nos tiene la historia. Una verdadera lotería se ganó una venezolana cuando iba por la autopista y el presidente de la República le ordenó detenerse para cambiarle su auto viejo por una camioneta último modelo de la caravana presidencial. Esto ocurrió cuando llegó Nicolás Maduro al país procedente de Cuba. El episodio fue grabado y transmitido por el canal del Estado. Nos mandan a parar, yo dije, ¿qué habremos hecho? Dios mío, ¿qué hicimos? Cuando vemos que es el presidente que sale y nos dicen, bájense de ese carro. Saca todo y te bajan y se la meten para tu casa. ¿Oíste? Dale, recoge todo. Te la llevas y mañana te dan una igualita. La historia contrasta con la realidad del país, así lucen las vitrinas de los concesionarios que aún permanecen abiertos. De 1.200 que existían en el año 2010, solo un 10%, es decir, 120, están operando como talleres de servicio. Pero entremos a este concesionario a preguntar como cualquier cliente que quiere comprar un vehículo, a ver qué nos dicen. No, mi amor, no tenemos vehículos para la venta ahorita. No hay posibilidad nada porque no tenemos carro lo que va del año, y el año pasado también. ¿Y ni siquiera lista de espera? No, porque no vale la pena. Tenemos gente esperando del 2012, 2013 y 2014. Cifras de la Cámara de Vehículos muestran que las ventas en el sector cayeron un 95% por la ausencia de inventario. En 2007 se vendieron 491.000 vehículos y en 2014 23.000 carros. Nosotros éramos los cuartos en el continente americano. Ahora la industria automotriz está afrontando la peor crisis de los últimos 50 años. El problema se extiende a la carencia de repuestos. De los 900 millones de dólares que se importaron en 2008, apenas el año pasado se invirtieron 126 millones de dólares. Vamos hacia una paralización importante del sector de vehículos por falta de repuesto. Ya esta camioneta tiene aquí 2 meses por repuesto.
Los conductores y dueños de talleres reportan dificultades para encontrar una larga lista de repuestos y aditamentos para vehículos como aceites, baterías y cauchos. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En Aruba en los últimos días se ha podido conocer un aumento drástico de los turistas que provienen de Latinoamérica, pero también en especial de Venezuela. Muchos de ellos vienen para vacacionar, pero hay otros quienes han venido para escapar de la situación económica que se vive en su país. La Oficina de Turismo de Aruba hace gran alegoría al aumento del turismo durante esta época, pero también hay quienes indican que este turismo no le da ciertos beneficios a la isla. Durante los últimos días se pueden ver cientos de personas caminar por lugares como la calle principal, en cercanías al muelle de Oranjestad y por el área de playa. Muchos de ellos turistas de origen latinoamericano y en su mayoría procedentes de Venezuela, que vienen a la isla por distintos motivos, en especial para hacer turismo, pero también hay quienes están llegando a Aruba, lugar geográficamente más cerca, para escapar y huir de una situación económica que se vive en su país. En las últimas semanas se ha podido observar la creciente llegada de extranjeros provenientes de Venezuela que arriban a Aruba como medio de escape a la situación nacional que se vive. La Oficina de Turismo de Aruba ha destacado las cifras crecientes del turismo que ha arribado a nuestra isla, sea por vía aérea o por crucero, cifras que también se ven reflejadas en las calles de Aruba. Pero también hay quienes optan la posición de que este tipo de turismo no es muy beneficioso para una isla como Aruba. Y pasamos a noticias deportivas porque el PSV este domingo se proclamó por 22ª vez en su historia campeón de la Liga de Holanda con 3 jornadas de antelación al cierre del curso. El conjunto que entrena Philip Cocu enterró el domingo del Ajax de Ámsterdam, campeón de las 4 últimas temporadas, y recupera un trofeo que no ganaba desde el año 2008. No ha tenido rival el equipo de Eindhoven, que ha ganado 26 de los 31 partidos jugados. Un empate y 4 únicas derrotas completan sus números. La victoria definitiva del PSV la fraguó el equipo de Philip Cocu, exjugador del Barcelona, y antes del descanso con 2 goles de Luc de Jong, el primero de los 3 minutos y otro de Memphis Depay. Con este gran triunfo, el PSV se corona como campeón de la Liga Holandesa. Y Aruba seguramente logró una promoción sin igual en redes sociales gracias a una pareja de turistas que hace 10 años se casaron y conocieron nuestra hermosa isla de Aruba durante su luna de miel. En los siguientes años estuvieron intentando tener un bebé, pero esto no fue posible. La mujer, con la placa de un auto que data del año 2005 de Aruba, le quiso dar a conocer a su esposo que serían padres y que volverán a la isla, no solo a celebrar su aniversario, sino también a disfrutar de esta grata noticia. Doug Price con su esposa no pudieron contener su emoción en el momento en que compartieron con los demás y por el resto del mundo a través de YouTube. Con la despedida de intentar 5 años, por fin se convertirán en padres de un hermoso bebé. Con el número de la placa de Aruba en sus manos, datada del año 2005, la pareja contó el aprecio que tienen por Aruba. Ellos usaron la palabra dushi y comparten que ellos quieren volver para celebrar su 10º aniversario de matrimonio. Pero fue durante este anuncio que la mujer le contó a su esposo que se encontraba en estado, después por lo cual el hombre tampoco pudo contener su emoción. La noticia que la pareja compartió es así de personal e inicialmente triste, viendo que la mujer, por motivos de infertilidad, por muchos años no pudo salir en estado y ahora sí lo logró. Y la propaganda para la isla de Aruba es más grande aún en el momento en que ellos lo comparten hacia el mundo a través de YouTube, con que ellos quieren celebrar este hecho viajando de nuevo a nuestra isla y también donde ellos quieren pasar su luna de miel en Aruba 10 años después. El video, mientras tanto, ha sido visto por más de 100.000 personas, que seguramente es una gran propaganda en el momento en que se menciona Aruba. Y para completar la obra, ellos muestran el número de un auto de ese año que también era azul, para indicar que ellos quedan con este gran recuerdo por 10 años largos. Momentos seguro que ponen a cada arubiano sentirse orgulloso de poder dejarle a los turistas que se sientan como si estuvieran en casa. Sábado Gigante, el programa de concurso que llegó a ser el más visto de la televisión en el mundo de la mano de Don Francisco, anunció su retiro de la pantalla. Hay tristeza entre los millones de seguidores que vieron el show a lo largo de 5 décadas.
Uno de los íconos de la televisión latinoamericana dice adiós a las pantallas. Inmediatamente se conoció la noticia, sus seguidores, fieles durante 5 décadas, se hicieron sentir. Creo que desde que nací él está en la pantalla y es un ícono ya. Es algo increíble, la verdad, porque es una costumbre de tantos años. Univisión comunicó hoy oficialmente la decisión. Sábado Gigante siempre será una leyenda en la historia de la televisión hispana y nos unimos a los fans de Mario para desearle lo mejor al iniciar otro capítulo en su vida. El programa, con 53 años al aire, creado y conducido por Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, dejará de emitirse en septiembre de este año. Y Luis Miguel te ha ido a visitar a ti, tú has ido a visitar a Luis Miguel, los dos se han visitado. Sí. En 1962 nació Don Francisco en Chile. Posteriormente Univisión lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en un referente de la comunidad hispana. Desde Miami, Florida, Ana María Mejía, Noticias Caracol. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.